A ver, los materiales que tenemos hoy sobre la mesa proponen una de esas metáforas que una vez que la escuchas, se te queda grabada. Cambia un poco la forma en que ves las cosas. Nos invitan a una reflexión que compara un proceso personal, uno largo de 24 meses, con la calma de las profundidades del océano. Lo cual de entrada ya suena una paradoja, ¿no? Totalmente. Un proceso que uno asocia con esfuerzo o con turbulencia y de repente lo equiparan con la quietud. Hay una tensión ahí que es interesante explorar. Exacto. Y esa tensión creo que se resuelve en la analogía central que vamos a desglosar. El síntoma visible, eso que nos molesta, la ansiedad, el conflicto, es como una ola en la superficie. Lo que se ve. Sí, es ruidosa, es evidente, a veces violenta, pero el árbol genealógico, o sea, toda nuestra historia familiar, es el océano profundo que genera esa ola. Y eso ya es un cambio de perspectiva enorme. Claro, Porque toda nuestra energía, instintivamente, se va en luchar contra la ola. Queremos que pare, que se calme. justo. Por eso, la misión de nuestra exploración hoy es desentrañar qué nos dice esta comparación sobre el autoconocimiento. Vamos a analizar por qué el enfoque que se sugiere, en el contexto de una consulta con Daniela Banega, no es calmar la ola, es algo mucho más ambicioso. Es entender la corriente submarina. Eso. Y el objetivo final, que la persona aprenda a navegar su vida con paz y propósito. Entonces, la pregunta es, ¿cómo un proceso de 2 años se parece a la tranquilidad del fondo del mar? ¿Y cómo una historia familiar puede ser un océano entero? Vamos a sumergirnos en esto. Es que la metáfora es muy potente, porque reorganiza el problema, completamente. En lugar de ver un síntoma como algo aislado, caótico, lo enmarca como un resultado, casi lógico, ¿no? Como una ley física de fuerzas mucho más grandes, mucho más antiguas. Claro, no es aleatorio. Para nada. La mayoría de las soluciones rápidas, pues, se enfocan en la ola, en el alivio inmediato. Pero lo que la fuente nos dice es que eso es como intentar aplanar el agua con las manos en una tormenta. Es agotador, frustrante y sobre todo temporal. La verdadera comprensión requiere que nos atrevamos a mirar debajo. Bien, pues empecemos por la superficie entonces, por esa ola. Es el síntoma visible, lo que nos interrumpe la vida. El ataque de pánico en el súper, la discusión que se repite una y otra vez con la pareja, esa tristeza que no sabes de dónde viene. Es lo que se ve, lo que se siente y lo que nos hace buscar ayuda. Y fíjate, lo fascinante aquí es cómo la fuente redefine nuestra relación con esa ola. El impulso natural es verla como un enemigo, algo a vencer. Pero la propuesta es radicalmente distinta. A ver, La ola no es el enemigo, es un mensajero. entiendo la idea del mensajero, pero seamos honestos, si la ola es un ataque de pánico que te debilita o una depresión profunda, lo último que quieres es escuchar su mensaje. ¿Quieres que se detenga? Claro, quieres que desaparezca. ¿Cómo convences a alguien en ese estado de que debe escuchar en lugar de luchar? Esa es la pregunta clave. Y es la más difícil, sin duda. Y ojo, es importante decir que no se trata de invalidar el dolor. El sufrimiento de la ola es real, es agudo. El punto no es ignorarlo, sino darle un contexto más amplio. Es casi como tener una canción pegada en la cabeza. Puedes intentar forzarla a salir, gritarle, poner otra música, y a menudo eso la hace más fuerte. Cierto. O puedes detenerte un momento y preguntarte, ¿por qué esta canción? Hoy. ¿Qué me recuerda? A veces la letra de esa canción es la ola que te está diciendo algo de tu océano interior. Escuchar el mensaje no es resignarse al dolor, es el primer paso para entender su origen y, por lo tanto, para encontrar una solución más duradera. Ok. La ola como un mapa, no como el territorio. Eso me ayuda a entenderlo mejor. Y si la ola es el mensaje, pues tengo que preguntar por el remitente. Has mencionado este océano y el texto hace esta afirmación tan audaz. El árbol genealógico es el océano. Suena muy poético, pero ¿qué significa eso en la vida real? Significa que el océano representa todo el sistema de creencias, los patrones, las lealtades invisibles, los secretos, los duelos no resueltos. Todo lo que se ha heredado a través de las generaciones. Esas son las corrientes profundas. No se ven. No se ven desde la superficie, no son obvias. A menudo ni siquiera somos conscientes de que existen, pero son inmensamente poderosas. Y dictan hacia dónde se mueve el agua.
Necesito ejemplos más concretos de esas corrientes. ¿Cómo se ven en la práctica? Claro, pensemos en una. Una corriente podría ser una lealtad a la escasez, en una familia que sobrevivió, no sé, una crisis económica muy fuerte. Generaciones después, un descendiente puede sentir una culpa inexplicable al gastar dinero, incluso teniendo los medios. Ah, entiendo. La ola es la culpa o la ansiedad por el dinero. Exacto. Pero la corriente es esa lealtad invisible al sufrimiento de los ancestros. O, a ver, otra muy común. Un duelo no procesado. Imagina un bisabuelo que murió joven. La familia nunca habló de ello. En las siguientes generaciones puede manifestarse como un miedo irracional a la felicidad, un autosabotaje inconsciente, como si no tuvieran derecho a vivir una vida más plena. La ola es el autosabotaje. La corriente es el duelo congelado en el tiempo. Justo así. Eso es mucho más claro. Son como reglas no escritas que siguen operando hoy. Pero aquí me surge una duda importante. ¿No corremos el riesgo de caer en una especie de determinismo familiar? ¿Dónde queda la responsabilidad del individuo si todo es una corriente heredada que nos arrastra? Es una objeción fundamental. Y la respuesta es que entender el océano no es culpar al océano. No se trata de decir, soy así por culpa de mis antepasados. Se trata de reconocer que esas corrientes existen, que tienen una física propia. Ok. Ignorarlas es como intentar cruzar el Atlántico en un velero sin conocer la corriente del Golfo. Puedes hacerlo, pero vas a gastar una energía enorme luchando contra una fuerza que ni entiendes. Conocer el mapa de las corrientes te da la libertad de elegir, te da agencia. Te permite decidir. Sí, puedes decidir usar una corriente a tu favor o prepararte para navegar en su contra. La agencia no nace de la ignorancia, nace del conocimiento. Entendido. No es determinismo, es estrategia. Es tener el mapa del mar en el que ya estás. Y esto me lleva a la cuestión del tiempo. El texto insiste en un proceso de 24 meses. En un mundo que quiere soluciones en una app de 10 minutos, 2 años suena a... ¿Sí es un montón? Y lo más llamativo es que lo compara con la calma. ¿Cómo puede un proceso tan largo, que implica mirar todo este océano complejo, a veces doloroso, ser un camino hacia la calma? Es que eso va al corazón de la metáfora. La calma de las profundidades marinas no es una ausencia de vida, al contrario. Es un ecosistema. Es un ecosistema vibrante y poderoso. La calma a la que se refiere es una estabilidad profunda que no se ve afectada por las tormentas de la superficie. Un huracán puede estar causando caos arriba, pero a 1000 metros de profundidad el agua está tranquila. Se mueve a sus propios ritmos. Ya. El proceso de 24 meses no es para eliminar la tormenta. Eso es imposible. Es un descenso lento y deliberado a esa profundidad interior. Entiendo la metáfora del descenso. Pero en la práctica, ¿qué implica? O sea, ¿la persona pasa 2 años revisando archivos familiares o son conversaciones sobre sentimientos? ¿Qué pasa en una sesión? Es una mezcla. No es tanto una investigación genealógica académica. Es más bien aprender a leer tu propio sistema familiar. En la práctica, sí, puede implicar mapear ese sistema. ¿Quién es quién? ¿Qué eventos importantes ocurrieron? Pero sobre todo son conversaciones guiadas para identificar cómo resuenan esos eventos en el presente. Ah, ok. Se exploran frases que se repiten en la familia, lealtades, roles. Y el tiempo es crucial, porque no puedes llegar a 1000 metros de profundidad en un segundo. Necesitas aclimatarte, ajustar la presión. Claro. Psicológicamente es igual. Se necesita tiempo para ir más allá de la turbulencia de los síntomas diarios y llegar a ese lugar profundo. Es un entrenamiento para ser un buzo de tu propia psique. Me queda mucho más claro, el tiempo es para la aclimatación y el objetivo no es buscar culpables sino entender patrones. Esto nos lleva al propósito final. La fuente destaca que el objetivo no es calmar la ola sino entender la corriente para poder aprender a navegar. ¿Cómo se ve ese navegante experto al final del viaje? Conectando todo, la frase clave es esa: aprender a navegar. El objetivo no es vaciar el océano de la historia familiar. Eso es imposible y además sería una pérdida. Ese océano también contiene fuerza, resiliencia.
Sabiduría incluso. Mucha sabiduría. El objetivo es darle a la persona las herramientas para convertirse en el capitán de su propio barco. ¿Y qué implica ser el capitán? Implica varias habilidades. Primero, reconocer las corrientes. Aprender a identificar esos patrones familiares en tu vida diaria. Segundo, entender su influencia. Ver la conexión directa entre esa corriente profunda de lealtad a la escasez y la ola de ansiedad que sientes hoy. Y tercero, lo más importante, tomar decisiones conscientes para dirigir tu barco. Ya no eres una balsa a la deriva. Espera un momento. Entonces, si conecto lo que dijiste sobre la lealtad invisible con la idea de navegar, ¿significa que a veces navegar es simplemente darte permiso de traicionar una de esas lealtades que ya no te sirve? ¿Eso suena radical? Es radical, y es exactamente eso. A veces, navegar hacia tu propio propósito implica un acto de deslealtad amorosa hacia un mandato familiar. Deslealtad amorosa, me gusta el término. No es una traición con rabia, es un reconocimiento agradecido. Entiendo por qué esto fue necesario para ustedes, lo honro, pero ya no me sirve a mí. Y ese es uno de los actos de soberanía personal más poderosos que existen. Requiere coraje, claro, pero ahí es donde la paz y el propósito se encuentran. De ahí viene la paz entonces. La paz no es un mar plano sin viento. Exacta. No es una calma artificial. Y esto nos obliga a preguntarnos, ¿la paz es la ausencia de olas o es la confianza profunda en tu capacidad para navegarlas? Y la fuente sugiere, de manera contundente, que es lo segundo. La paz es saber que, venga la tormenta que venga, tienes un conocimiento profundo de tu barco, de ti misma y del océano. Esa confianza es una forma de calma mucho más robusta. Es un cambio de paradigma total. Pasamos de ser víctimas de nuestro mar interior a ser sus exploradores y, bueno, sus capitanes. Si recapitulamos, empezamos viendo un síntoma como una ola molesta. Luego lo entendimos como un mensajero de un océano de historia familiar. Con corrientes ocultas y poderosas. Y finalmente, descubrimos que el objetivo no es eliminar la ola ni el océano, sino aprender a navegarlo. Con habilidad, con conciencia, incluso si eso implica cambiar de rumbo. Sí, y el impacto de esa perspectiva es que transforma el sufrimiento. Un problema personal deja de ser algo aleatorio que te pasa. Se convierte en algo que puedes explorar, mapear. Te devuelve el timón. Justo. La pregunta ya no es ¿por qué me pasa esto a mí?, sino ¿qué corriente está generando esta ola y cómo puedo aprender a navegarla para llegar a mi propio puerto? Transforma el sufrimiento en una brújula. Precisamente. En una síntesis final, la verdadera sabiduría, según esta reflexión, no reside en desear un mar en calma perpetua. Eso es una fantasía. Reside en desarrollar la habilidad para navegar con maestría en cualquier condición climática. El conocimiento de las corrientes profundas de tu árbol genealógico se convierte en el mapa de navegación más valioso que puedes tener. Es una idea muy potente para cerrar. Nos deja con una sensación de capacidad sobre nuestra propia historia. Y me gustaría dejar una última idea para la reflexión. La fuente identifica el árbol genealógico como el océano principal, y esto nos lleva a pensar, si esa es una de las grandes corrientes que nos mueven, ¿qué otros océanos podrían existir en la vida de una persona? Interesante. ¿Podría la cultura en la que crecemos, con sus propias reglas no escritas, ser otro océano? ¿O nuestra historia profesional, con sus éxitos y fracasos que forman corrientes de confianza o de miedo? Quizás no navegamos un solo océano, sino un complejo sistema de mares interconectados, y cada ola que enfrentamos es en realidad el resultado del encuentro de varias corrientes profundas y ocultas. Escuchaste la teoría, ahora te invito a la práctica. Detrás de cada síntoma hay una historia emocional esperando ser sanada, para que dejes de repetir patrones y recuperes tu bienestar. Agenda tu consulta 1 a 1 conmigo. Soy consultora certificada en bioexistencia consciente y estoy lista para acompañarte a sanar. Puedes ir a mi bio y agendarte en consulta o escribirme por privado.